Buenos días, queridos padres de familia, alumnos, hermanos, amigos que escuchan estos cortos devocionales que estamos haciendo para mantenernos en contacto con Dios y con su palabra. En estos tiempos, el miedo está siendo algo que está manejando los sentimientos de muchas personas. Y algunas personas preguntan o me han preguntado o me han escrito, ¿cómo reaccionamos ante esta situación? ¿Es válido tener miedo? ¿Es correcto? ¿O estamos pecando por tener miedo? Bueno, en un sentido no. Dios nos ha dado la capacidad de temer con un propósito sano. Tal como Dios nos ha dado todas las demás emociones, para un uso apropiado de ellas, las emociones nos ayudan a honrar y servir a Dios. Gracias al miedo sano, podemos escapar de muchos accidentes y peligros que destruirían a la mayoría de nosotros de alguna manera. El miedo sano o esas emociones que han sido puestas por Dios son buenas. Entonces, ¿cuál es el problema? El problema es cuando el miedo llega a dominar todo momento del día, cuando nos tiene bajo control. Y en estas circunstancias, muchas personas, su pensamiento más que viene constantemente es el temor a lo que estamos viviendo. Por el miedo, algunas personas han tomado decisiones que no son las mejores, las más correctas. Por el miedo hemos visto que las personas están acabando el papel higiénico de los almacenes, están tomando decisiones, están trasladándose a lugares, están haciendo una cantidad de cosas que tienen buenas intenciones, pero en algunas que son un poco absurdas. Ahora bien, hay esperanza en el miedo, pero esta esperanza nunca se hallará en nuestros propios esfuerzos. Nosotros tenemos que ser prudentes, tenemos que hacer lo correcto, tenemos que pensar de la manera correcta. Pero el miedo o superar esta sensación de miedo que está afectando a muchas personas no es algo que pueda partir de nosotros mismos. Hay personas que piensan que harían cualquier cosa para no sentir esa sensación de inseguridad y no toman en cuenta a Dios y terminan cometiendo otras cosas. Pero hay algo más importante. Dios quiere que hagamos es su voluntad. Es por eso que Jesús, cuando habló de las preocupaciones, cuando habló de una forma de temor, en Mateo capítulo 6, versículo 33 dijo, buscad primeramente el reino de Dios y su justicia. Si nosotros colocamos a cualquier cosa antes que su reino, aún el deseo de quitarnos aquel temor horrible, descubrimos que no alcanzamos ni el uno ni el otro. Dios no tomará el segundo lugar en nuestras vidas, ni siquiera detrás de un legítimo deseo de estar libres de los temores. El quitarnos el temor y hacer cosas para quitarnos el temor es legítimo. Pero cuando esas cosas se convierten en la prioridad para quitarnos el temor, entonces ya es ilegítimo. Debemos volver a Dios para deshacerte de tus temores. Debes acercarte a Dios primeramente, buscando un lugar en su reino. Es ese lugar que se les ha dado a quienes han adquirido su justicia. Alguien puede decir, bueno, ¿yo cómo puedo hacer eso? Toda mujer y hombre que ha nacido en este mundo, sin excepción, o mejor, solo con la excepción de Cristo, nació en pecado, en muerte espiritual. Nadie nace sin pecado. Pero el reino de Dios es para los justos. Y lo primero que tenemos que hacer para vencer el miedo y el temor a la muerte es estar en Cristo Jesús. Es decir, todos hemos pecado contra Dios, hemos ignorado y violado los 10 mandamientos, mintiendo, robando, odiando, practicando la lujuria, etc. Con solo eso, estamos condenados. Y estamos condenados a padecer el castigo eterno en el infierno. Pero aquí las escrituras dicen, Jesús dice, buscad. Es decir, si vienes
y buscas el perdón de tus pecados, tendrás una ciudadanía en el reino celestial. Por medio de Jesucristo, si vienes a Él, entonces encuentras el perdón. Y con un corazón perdonado, puedes superar cualquier conflicto que viene en un mundo caído. Si tu corazón encuentra esperanza en Dios, si has experimentado el perdón del Señor, si ves que esta necesidad de un Salvador y vienes a ese Salvador, olvida tu miedo. Busca primeramente el reino de Dios y su justicia para descubrir el gozo y el perdón que da el Señor Jesucristo. Queridos amigos, hermanos, padres de familia, la principal forma de vencer el miedo es estando en paz con Dios. ¿Estás en paz con Dios? Estudiantes, ¿están en paz con Dios? No sabemos qué va a pasar, no sabemos qué circunstancias se van a dar, pero aquí la pregunta es otra. Lo más importante no es lo que necesitaremos o no necesitaremos para luchar ante esta situación que se está presentando. Aquí lo más importante es, ¿estás en paz con Dios? Buscad, dice el Señor. Buscad primeramente el reino de Dios y su justicia. ¿Cómo puedo vencer el temor ante la incertidumbre de un virus mundial? Pues buscando al Señor. Buscad primeramente el reino de Dios. ¿Y cómo lo busco? Estando en paz con Cristo, con Dios a través de Cristo. Cristo hizo un sacrificio expiatorio. Todos los hombres habíamos pecado contra Dios y necesitamos ese perdón. Y las Escrituras dicen que Él nos conducirá más allá de la muerte. Para vencer el temor necesitamos que tener el perdón. Y el perdón se consigue a través de Cristo. Buscad primeramente el reino de Dios y su justicia en estos tiempos.